Leemos el registro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Guía de Abogados. Es una consulta, este es el resultado. Preyeso Gustavo Daniel, tomo 132, folio 582, ahí está el domicilio legal. Este es Preyeso, una foto relativamente actual. El ejecutor de José Luis Cabezas. Otra vez un escándalo con Preyeso, alguien que no tiene la pena cumplida, que no podría ejercer de abogado. No podés estar purgando una pena y ejercer de abogado. Alguien que empieza a ejercer de abogado en la matrícula pudo haber estado 600 años en la cárcel. Pero tiene que estar cumplida. Pero tiene que estar cumplida. Gabriel, gracias por venir esta noche. Gabriel Michi. Me imagino la conmoción para vos en particular. Fuiste el compañero de José Luis en aquel año donde lo asesina esta banda mixta de policías bonaerenses, barra bravas y demás. Y enterarte esto, que a pesar de que está libre, cierto, anticipadamente, por algún tipo de cómputo que lo favorece, de las penas escandalosas que recibió la banda que mató a José Luis Cabezas, por lo bajo que fueron finalmente, enterarte de que además el tipo está ejerciendo como abogado cuando no puede porque le falta cumplir parte de la pena. Claro, porque el tema es así, cuando lo condenan a este ex policía, ¿no? Es bueno marcarlo, que era policía, debía proteger a los ciudadanos, ¿no? Y era cargo, el número 2 de la comisaría de Pinamar en su momento. Lo condenan a reclusión perpetua, después vino el fallo de casación que lo redujo, pero eso fue apelado, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y la Nacional ratifican la perpetua. Aún así, si vos computás, se le vencería la condena con todos los beneficios y todo en 2022. Es bueno ese dato para remarcar, o sea, Preyeso terminaría de cumplir la condena por ser el asesino de José Luis Cabezas en 2022. En 2022. Y la ley dice que por más que lo haya estudiado, se recibió abogado, está escarcelado, está libre, digo, no puede ejercer porque todavía está vigente su pena. Tal cual, de hecho pasó el año pasado, en 2017 mejor dicho, le dan en un momento la matrícula en el Colegio de Abogados de Quilmes. Nosotros, la familia, le presentamos diciendo no se la pueden dar, esos certifican justamente que no estaba, es más, que había algún papel mal presentado en realidad, porque en el certificado de reincidencia no salió misteriosamente que todavía tenía pena por cumplir. Entonces ahí le duró una semana la matrícula, se la retiraron en Quilmes. Pero eso porque lo pescaron ustedes. Porque lo agarramos, sí, la familia y los compañeros lo descubrimos. Bueno, después de eso en La Plata sé que él hizo algún tipo de consulta, le dijeron que no, y no tiene matrícula en la provincia de Buenos Aires. ¿Hace cuánto está libre? Para que la gente comprenda, digo. Condicional, ¿no? Claro, él tuvo primero. Pero digo, ¿hace cuánto salió de la cárcel? Que salió de la cárcel en 2010. O sea, hasta hace 10 años casi en libertad. Exactamente, él estuvo. En 2010 le dan la prisión domiciliaria y en fines de 2017 le dan la libertad condicional. Que en términos objetivos no cambiaba mucho, digamos, una cosa con la otra. Lo que sí, él siguió estudiando Derecho, después se recibió de escribano en la Universidad de La Plata, bueno, y ahora, de hecho... Perdón. Saquemos una cuenta juntos. Años reales que purgó en una cárcel real común por el crimen de José Luis Cabeza, 13. 13 años. Él lo detienen el 9 de abril de 1997, perdón, y sale de la cárcel en 2010. 2010. Así que... Pero que era una perpetua. Y fue el que más estuvo preso. Exacto, ya estaban todos libres cuando él salió en libertad. Esa es la imagen. Bueno, ¿y ahora qué descubrieron? Y ahora el tema es el siguiente. Hay una ley, bien decían ustedes, que es la 23.187, que establece justamente que es la que regula la matriculación de los abogados, que dice que una persona que tiene condenas por delitos dolosos no puede ejercer el derecho. Bueno, es lo que está pasando. Él la tiene vigente todavía esa condena, por lo tanto no deberían haberle otorgado la matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Pudo haber sido que él haya presentado un certificado de reincidencia trucho como el que había presentado o faltando a la verdad como el que había presentado anteriormente. No sabemos bien qué pasó, pero bueno, lo que estamos pidiendo a la familia, a sus allegados, es que le retiren esta matrícula. Ya, obviamente por una cuestión es la moral, digamos, ¿no? Como un asesino que cometió este delito y demás, y otra cosa es la legal.
¿no? Obviamente para nosotros... Sí, primero, digo, no, si querés hasta, digo, partamos de lo legal, que es donde no tenés discusión, digamos. Por eso planteo, digo, o sea, para nosotros, obviamente desde el sentimiento decimos, no correspondería que un tipo que privó de del derecho básico a la vida a otra persona ejerza el derecho, ¿no? Justamente. Sin embargo, bueno... Te bancás la ley, digamos. La ley es esta, digamos, pero de lo legal tenés este agujero fenomenal que, si con el antecedente de lo que pasó en Quilmes, que de hecho yo tengo entendido que hubo una derivación judicial de este asunto con respecto a cuando él le quitan la matrícula, porque él presentó algún tipo de recurso y demás, y hasta ahora, por lo que sé, eso es lo lleva a la justicia contenciosa administrativa, le viene diciendo que no. Sí. Ahora, el dato... Y ahí veíamos algunas de las publicidades de su estudio de abogado, es que él publicita sus servicios en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Donde no puede ejercer. Con domicilio en La Plata. Con domicilio en La Plata. El estudio ese que figura allí es el estudio Morán, que es su socio, y el domicilio que da en Capital Federal es en la Valle 1454, que es el edificio, la oficina, y el teléfono coincide también, de Jorge Freire, que fue su abogado durante el caso Cabeza, ¿no? Y ahí pone los domicilios. ¿Qué pasó con los otros condenados, Gabriel? Están todos en libertad. Sabemos que en el caso de Luna, por ejemplo, que después se hizo un recómputo porque lo habían largado por error antes de tiempo y demás. Sí, ¿qué es esto? Está viviendo en Valeria del Mar, pidió autorización hace unos meses para salir del país hacia Barcelona, y le dijeron que no, en ese caso la justicia. Caso de Preyeso, ya salió 3 veces del país, va a Paraguay, va a Foz de Iguazú en Brasil, a Ciudad del Este en Paraguay, y vuelve en el día, ¿no? Aparentemente a hacer compra o algo por el estilo, ¿no? Pero el resto están todos libres. Algunos, Horacio Braga, que es el otro que participa del momento de la ejecución, uno de los horneros, trabaja en un estudio de abogados muy conocido de la ciudad de La Plata. Trabaja allí. Uno falleció. Uno falleció, Retana fue el que falleció en la cárcel. Digamos, la mayoría, para ir a un punto en común, digamos, la parábola de esta historia es que secuestraron, torturaron y ejecutaron a José Luis Cabezas y recibieron condenas una ganga. Como contábamos recién con la policía, la sacaron muy barata. Digo, ninguno estuvo de forma efectiva dentro de prisión más de 13 años. Exacto. Sí, claro, y lo que estamos hablando son cosas que ya ocurrieron hace años. Claro. Estamos hablando de que Preyeso no puede ser abogado, pero está libre. Preyeso hace muchos años. Y los demás integrantes de la banda están libres hace muchísimos años. Sí. Lo que estamos acá, éramos todos periodistas muy jóvenes cuando ocurrió lo de José Luis Cabezas. Y todos tenemos canas ahora, ya somos grandes y seguimos hablando de qué injusto que fue esto. Totalmente. No cambió nada. Sí, y acá hubo un dato que para tener en cuenta, que en su momento las condenas que fueron en el año 2000 fueron ejemplares, fueron reclusión perpetua. En el arranque de la historia. Era el juicio oral, ¿no? El problema vino en casación, con 2 jueces muy polémicos. Piombo y Sallargués. No hacía falta ni siquiera que me los nombre. Me animaba, me tiraba un... Son los mismos que... Jueces que se fueron... Por la puerta de atrás. Cuando hicimos el informe de... Ustedes, claro. Cuando hicimos el informe de un nene ultrajado, son los mismos, ¿se acuerdan? El nene ultrajado que le echaba la culpa al nene. Claro. Decía bueno, esos eran los jueces. Claro, que decía que a los 6 años el chico tenía tendencias homosexuales. Esos son los jueces, digo, a ver, pongamos un poco los nombres, condena, ¿no? Pongamos los nombres y apellidos de los jueces que arruinan la nación, ¿no? Piombo y Sallargués, que ya no son más. En tribunales los aplauden, ¿eh? Sí. Perdés cuidado que todavía hay gente que los aplaude en tribunales a Piombo y Sallargués, que son los que le bajaron la pena a los asesinos de José Luis Cabeza, pero también dijeron que un nene de 6 años podía tener una tendencia gay y que no consideraban que era un delito ultrajante lo que le había pasado, que era que le habían metido una rama de un árbol en el cuerpo como parte del abuso. Esos son los jueces que le bajaron la pena a los asesinos de Cabeza y lo que permiten que ahora Preyeso indirectamente, porque sigo por conexión, permite que Preyeso, que comparto lo que dice Gabriel, te ofende que el tipo quiera ser abogado, pero tiene derecho desde el punto de vista de la ley. Y además, pero cuando corresponde. Claro, no, pero además antes. Siempre la tajada, hasta el final, ¿no? La tajada. Sí, y aparte aprovechándose de los agujeros que muchas veces genera la propia justicia, la falta de información, la falta de comunicación.
Ustedes hablaban en Pombo y San Llargués, en el expediente del caso Cabezas es impresionante porque intervinieron en total en todo el proceso 18 jueces. La decisión de estos 2 jueces contaminó toda la causa y hizo que incluso después cuando revirtieron la condena y dijeron que vuelva a la perpetua, Suprema, que vuelva a la perpetua, ya estaban libres. A ellos ya les servía el hecho de estar en libertad y las apelaciones les sirvieron para estirar más los tiempos y no volver más a prisión. Algunos cumplieron 7 años de prisión. Eso te quería preguntar. De los asesinos de cabeza. Sí, sí. Ese es un dato que pasó inadvertido. Los asesinos de cabeza, como está diciendo Gabriel, digo, que hayan cumplido solamente 7 años. Exacto. Es una burla, pero hay jueces con nombre y apellido que, como cuenta Paulo, se jactaban de esas sentencias, siempre a favor del reo. Otro fallo histórico, me acuerdo de Pombo y San Llargués, cuando le bajan la pena a un abusador, un pastor que abusaba de niños, diciendo que no podían corromper lo que ya estaba corrompido. Como ya venían abusadas de su casa las niñas, el delito no podía tipificarse de igual modo. En esta cosa siempre de jugar a favor del delincuente. Sí, pero hay algo más. Ese tribunal, ya hace unos cuantos años, fue el primero que declaró inconstitucional, ¿te acordás? Sí. La reclusión perpetua y la equiparó con la prisión. La reclusión, 25 años, y al otro día recién salía. La prisión tiene todos los beneficios, el 2x1, abrieron las puertas a las cárceles. ¿Sí? Fue ese tribunal, abrió las puertas a las cárceles. Y bueno, justamente en el caso Cabezas, a los policías, por considerar como agravante su condición de policías, le dieron reclusión perpetua. Y a los civiles les dieron prisión perpetua. Bueno, cuando lo toman Pombo y San Llargués, le sacan la reclusión perpetua. Todo prisión. Todo prisión perpetua. Una prisión perpetua era, contó mucho, 12, 13 años. Sí, cada tanto 20. Cada tanto 20. ¿Le contás a la gente quién es Preyeso y cuál fue su rol activo en el asesinato de tu compañero y nuestro compañero fotógrafo José Luis Cabeza? Sí, Gustavo Preyeso es un ex policía de la policía bonaerense que fue número 2 de la comisaría de Pinamar, que bajo las órdenes del empresario Alfredo Chabrán y su jefe de custodia Gregorio Ríos, secuestró, llevó una banda de delincuentes que lo acompañaron y en el verano de 1997 secuestró a José Luis, lo llevó a un descampado a 15 kilómetros de Pinamar, lo secuestró de Pinamar, lo llevó a General Madariaga. Recordemos estando vos con él en esa cobertura con esta tapa exactamente, fue esta tapa que le puso rostro un año a Chabrán. Un año antes, en marzo del 96 fue esta tapa que le puso el rostro al empresario más enigmático de la Argentina. Y la vendetta mafiosa vino un año después. Un año después, y está comprobado la orden de Chabrán, y la instrumentación a través de Gregorio Ríos, y el brazo ejecutor fue este policía, Gustavo Preyeso, que hoy está como abogado en la capital federal, que lleva una banda de delincuentes para que lo ayuden en el secuestro y asesinato de José Luis, y a su vez tenía la colaboración de los otros policías de Pinamar, que liberaron la zona por un lado y aparte le pasaban información sobre nuestros movimientos, habían hecho inteligencia sobre eso. Ya que arrancamos el programa con una banda de policías que, como conocía la región, sabía dónde tenía que afanar, en qué barrio. Vos fijate, digo, de un extremo a otro en historias Esto fue el extremo, el último hecho de una secuencia, supongo. ¿Por qué tenían una banda? Robaban casas. Delincuentes comunes, los horneros eran una banda de delincuentes comunes. ¿Por qué? Porque llevaban delincuentes a veranear y a trabajar, entre comillas, a robar. En el medio le hacían trabajo mafiosos. Y en el medio le dijeron, hay que matar a José Luis Cabezas, al fotógrafo de la foto, hay que seguir al periodista, que era Gabriel Michi, y los secuestraron y mataron. Y te pudieron haber secuestrado a vos, te pudieron haber matado a vos perfectamente, porque se dedicaban a eso. Sí, eran la mano de obra de los policías corruptos, digamos, ¿no? De los delincuentes comunes que trabajaban para los policías corruptos. ¿En el juicio te lo cruzaste? Preciso, sí, yo fui varias veces al juicio, estaban ya detenidos, obviamente, y siempre me sorprendió su mirada gélida, una mirada gélida, fría, ¿no? Desafiante, ¿no? Y igual él, como que su defensa se cortó del resto porque era el más complicado de todos. Y ahí está el juicio. Ahí está el juicio. ¿Cuál era el argumento de defensa que trató de instalar? Bueno, Preyeso en todo momento negó su participación en los hechos. Los horneros dijeron, él nos llevó y él fue el que le disparó y demás. Después el Excalibur demostró que él estuvo en el lugar de los hechos. Fue a la cava, digamos. Fue a la cava, estuvo allí y el arma, una de las armas se supone que era de él, que había secuestrado a una banda de delincuentes. Por otro lado,
lo que hay que decir es que Preceso siempre se diferenció de los horneros por esta cuestión. Decía, estos no, les están pagando para decir esto, ¿no? Claro. Pero él decía que que no había participado hasta que una de las declaraciones en la justicia reconoce que él había estado con los horneros en el lugar. Pero sí, dice, al final. lo responsabiliza Braga. Después se desdice de esa, pero hay una declaración en el expediente donde él reconoce su participación y dice fue Braga el que disparó. Volvamos y su mujer, sí. Silvia Belauqui, es la que finalmente se quiebra y dice, mi marido me confesó todo, fue por orden de Chabrán y demás, y ahí es que la justicia decide la detención de Chabrán, que se da a la fuga y 5 días después aparece suicidado, ¿no? Aparece suicidado. Se suicidó, yo creo que se suicidó, también, digo, para no generar cercado, fantasmas, ¿no? sé. Cercado. Cercado por la policía, cuando la Porque policía... iba 25 años a la cárcel. Exactamente, pero y aparte no hay dudas de eso. a la cárcel de la provincia de Buenos Aires, gobernada en ese momento por Eduardo Duhalde, que era su enemigo político. Sí. ¿No? Yo creo que eso también pesó en la decisión final de Chabrán, ¿no? Volvemos a lo que te pregunté al principio, los sentimientos, ¿no? Porque por un lado la ley que le permite el día que termine de cumplir la pena va a ejercer de abogado, inevitablemente, Sí. Preceso. ¿Te indigna, te molesta? Me indigna, me molesta, me parece que incluso el hecho de que esté estos antecedentes, que él trató de nuevamente esquivar la ley, presentando documentación falsa, debería servir para que no pueda ejercer nunca en realidad. O sea, porque vos estás viendo que una persona que tiene que defender la legalidad y el derecho está haciendo trampa y vuelve a hacer trampa, por lo tanto me da mucha bronca. Yo el otro día ponía un post en el Facebook diciendo, vos ¿aceptarías la defensa de un tipo como Preceso, un tipo que asesinó a sangre fría a José Luis Cabeza de la manera que lo hizo y demás? Y seguramente va a haber bandas de delincuentes que la aceptarían, ¿no? Pero creo que cualquier persona de bien no aceptaría que un tipo como Preceso. Y aparte, le diría algo más al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es indignante para los propios abogados, o sea, sus pares, pensar que tienen la misma condición que ellos, cualquier abogado de bien pensar que tiene la misma condición que ellos, un asesino que encima no terminó de cumplir su condena. Claro, ¿no? la injusticia es absoluta y está buena la reflexión, ¿no? Final que nos das. A 22 años, ¿no? Se cumple 22 años se cumple el próximo 25 de Qué enero. poco que se habla del asesinato de José Luis. Siempre lo decimos con Pablo. Qué poco que se habla y qué perdido quedó en la historia el asesinato de José Luis Cabeza. Nosotros que te conocemos a vos, que laburamos con vos, pero en general, hasta qué poco hablan los periodistas del tema. Sí. A mí lo que sí me parece es que en parte de la memoria colectiva, en la memoria social está. Sí. De hecho, no hay caso en el mundo de un periodista asesinado que haya tenido la dimensión que tuvo el caso Cabezas en la Argentina, al punto tal de que no hay lugar en el mundo donde haya tantos homenajes en todas las provincias del país, monolitos, calles, barrios que llevan el nombre de José Luis Cabeza. En la memoria colectiva está. Quizás hace falta un poco más de la memoria de los medios, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Gabriel, como siempre, y gracias un beso grande a Gladys y a toda la familia. Sí. Que siempre estuvieron y un beso grande, una hermosa persona, Algo muy breve, cortito. La semana pasada y la otra estuvimos hablando de los lavaderos truchos que regula la OPDS. Estuvimos en contacto en las próximas horas, aparentemente, finalmente. Va a haber novedades muy importantes y esperemos que esto ocurra, porque hay mucha gente que está en peligro, especialmente pacientes de hospitales, pero es un informe que vamos a hacer la próxima semana. ¿Llegamos al final? Sí, señor. Diego Recchini. Sí, César Villanueva. Los chicos del piso, los chicos del control. Gabriel. Gabriel. Y usted. Chao. Buen fin de semana.